los 20 años se casó y se fue del país. Recorrió México, Nueva York, San Pablo. Luego regresó a Uruguay para dirigir una fundación que se llama Reaching You, una organización sin fines de lucro que se dedica a proyectos sociales con foco en la educación y que tiene la particularidad de que básicamente recibe muchos fondos de uruguayos que están en el exterior. Bienvenida, Fernanda Uliaca, a Encuentros. Gracias, Lucía. ¿Cómo fue esto de pasar de un mundo que era más financiero y corporativo? Estudiaste economía, te desempeñaste en JP Morgan, del mundo de Wall Street a uno que es más social y que se basa en la donación, básicamente. Sí, hace tiempo, ¿no?, que hice la transición esa. Fue una etapa muy interesante. Yo estudié economía y tuve la oportunidad de empezar en Wall Street, que me parece que es una escuela bastante importante para la vida y donde desarrollas un montón de habilidades o de recursos que después los podés exportar y aplicar a lo que sea, y de hecho en Reaching You, aunque quizás no te parezca tan obvio, se aplican mucho. En un momento, después de, cuando estuve 5 o 6 años allá trabajando en banca, como que sentí que faltaba algo, quería darle un vuelco diferente a mi vida. En ese momento incursioné en las áreas de responsabilidad social empresarial, ¿no?, de RCE o CSR, como se llama ya, ¿no?, Corporate Social Responsibility, y que me interesó bastante. Justo se dio que me mudaba de Nueva York a Sao Paulo, entonces ahí después hice un diplomado en el tema. Y cuando volví a Nueva York fue que me sumé a Reaching You y a este mundo, sí, de la filantropía, del ciudadano involucrado, y me sentí como que quería aportar, si querés, mi granito de arena a mejorar algo. Capaz que venía por ahí un sueño medio idealista, y acá en la fundación como que logré materializar esos intereses y esa ambición, ¿no?, de alguna manera. Venía justo de Estados Unidos, un lugar en donde la filantropía tal vez es muy común o es moneda corriente, y para pasar a Uruguay, en donde, ¿cómo es? ¿Es fácil la filantropía? Sí, ¿Tenían dudas sobre la donación? Es cierto, en Estados Unidos, para mí la experiencia de haber estado allá marcó mucho, despertó mucho ese interés o el ver cómo la sociedad se involucra y aporta y genera valor y resuelve problemas que uno acá, quizás como uruguayo, tiende a adjudicarle al Estado ese rol, ¿no? Entonces, o que a otros lo hagan. Eso fue como que lo vi muy aplicado al día a día desde la universidad en la que estudiaba, donde el edificio tiene un nombre porque algún exalumno pensó que estaba bueno dedicárselo, o un hospital donde otra vez ves a la ciudadanía involucrándose, o a fundaciones que aportan para quizás dedicarle a la investigación de algún tema en particular, o el ala de cardiología infantil, lo que sea. En Brasil también, cuando vivía allá lo veía mucho, y cuando venís y veía como que era algo más incipiente, pero que había un interés y una participación muy activa tanto del sector empresarial, ¿no?, como del sector de personas físicas. Y venir a Uruguay, o sea, y volviendo a esto, o sea, Reaching You cuando se forma, cuando se funda, cuando se crea en Estados Unidos, en Nueva York en el 2001, en realidad se funda usando el modelo de fundación americana. O sea, es como que dice, vamos a apalancar esta cultura que existe acá del dar, pero para canalizar estos recursos a iniciativas en el Uruguay. Vamos a darle la oportunidad a uruguayos que están viviendo acá, o amigos del Uruguay que de alguna manera quieren devolverle a su país, usando este mecanismo y apelando a ese de que dar está bueno, ¿no?, un poco que tienen allá los americanos. Cuando vinimos acá, el modelo era básicamente fondearnos afuera para invertir acá en el Uruguay en programas, como tú decías, sociales, socioeducativos. Pero el Uruguay también fue cambiando. Desde el 2001 hasta ahora, pasaron 16 años. Y si tú ves, ha habido una explosión de una sociedad civil muy activa, muy comprometida, y una mentalidad
de un uruguayo como que más dispuesto, si querés, a creer en esto, a jugársela, a organizaciones que lo hacen de una manera súper seria, súper profesional, cuando tú decís la gente te cree o no te cree, y sí, te cree, nos cree a nosotros, pues si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, ni existirían un montón de organizaciones que necesitan de esta confianza para realizar el trabajo que realizan todos los días. Así que yo veo que hay un cambio cultural, hay un entendimiento de que, digo, como ciudadanos o como empresas, no podemos pretender que lo haga el otro tiene otros ritmos, otras prioridades y tampoco es capaz. Entonces es como pedir un imposible. Y yo veo cambios muy positivos y me entusiasma verlos. Así que yo creo que le tenemos fe, me parece, al uruguayo, que a veces lo tiramos medio abajo en lo que respecta a donaciones, ¿no? Ese cambio cultural es un poco, ustedes cuando hicieron su primer evento, leía por ahí que habían recaudado $5.000 nada más y ahora superan $500.000. ¿Esa es parte de ese cambio cultural o también hay estrategias que se fueron desarrollando? Sí, no, es todo un proceso, ¿no? Porque mismo Reaching You empieza como cualquier cosa nueva, ¿no? Empieza chiquito y va creciendo. Y en esa primera instancia, sí, fueron $5.000, que fue como una especie de garage sale, ¿no? Que pones las cosas que te sobran un poco y las vendés. Y llegar a lo que es el concepto ahora de gala, con remate, con invitado especial, gala acá en Montevideo, gala en Nueva York, torneos de golf, o sea, también nosotros diversificamos las fuentes de financiamiento y fuimos subiendo la barra y probando cosas que quizás hacíamos allá, ¿no? En Estados Unidos, y las trajimos acá y de repente ves que funcionan. Entonces, ¿Eso es mucho porque se tiene algo a cambio o el uruguayo igualmente es de donar aunque no se le dé nada a cambio? Yo creo que somos todos iguales, ¿eh? O sea, el uruguayo es como, no hay una canción que dice que todos somos, people are the same wherever we go, esa canción, no sé si era de Clyde, de una serie que había en la tele, pero yo siento eso, el haber vivido en tantos lugares y haberte encontrado con tantos seres humanos, yo creo que las motivaciones son las mismas y todos queremos siempre algo a cambio. Yo creo que en la medida en que todos ganamos, las cosas se logran y sacás más de todos. Entonces siempre le querés ofrecer algo, sea el altruista que te da porque le gusta dar y se siente bien, sea una empresa que te da porque sabes que hay un retorno comercial, o sea una empresa que te da porque encaja con la misión que ellos tienen de RCE, en nuestro caso es educación, bueno, que sea así. Entonces tiene que haber algo donde todos los que se juntan acá y suman para que Reaching You exista, para que recaudemos lo que recaudamos, para financiar los programas que financiamos, tiene que haber algo que le toca a cada uno de los involucrados. Así que yo creo que es universal, en realidad. En 2011 yo decía un poco de que había perfil social, pero se enfocaron en lo que es la educación en sí. ¿Cómo definirías hoy el estado de la educación en Uruguay? El estado de la educación, otra vez, yo creo que es el estado de la educación en el Uruguay y quizás en muchos lugares. La educación ahora está en el tapete, en cualquier agenda política, en cualquier conversación, estés acá, si volvemos a Estados Unidos, si querés estar en Brasil o si querés estar en Francia, es un tema que preocupa porque se transforma, el mundo está cambiando, como decimos, estamos educando a nuestros hijos para trabajos que no existen, entonces eso nos obliga a replantearnos un montón de cosas, modelos que quizás funcionaban antes y ahora no funcionan más. Entonces el Uruguay no se escapa de eso, yo creo que preocupan ciertos índices o indicadores que estamos viendo, que hay que prestarle atención, porque están hipotecando posiblemente el futuro de nuestra sociedad y bueno, si tenés hijos, de tus hijos. Así que yo creo que es un tema que preocupa y que a nosotros particularmente nos ocupa porque es lo que hacemos, pero si lo tengo que catalogar como el estado de la educación, otra vez, hay cosas que están funcionando muy bien, hay otras que no tanto, y mientras exista esa voluntad y esa ocupación de querer mejorar y cambiar, yo creo que estamos en buen camino. Uno que destaque es de que esté funcionando muy bien y otro que no tanto. Dios, no quiero entrar en detalles de lo que no está funcionando bien, pero
yo creo que hay programas que apuntan a lo que es la formación para el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, el entender que hay ciertas poblaciones quizás que no tienen esa capacidad de proyectarse, ¿no?, con una carrera universitaria. Entonces, bueno, bachilleratos que los preparan para carreras que además tienen en muchos casos, desempleo cero, con lo cual es como que casi estás asegurado de que vas a tener esa oportunidad. Entonces te motivan de esa manera, te seguís formando, pero salís con algo que es una herramienta que te queda para toda la vida. Entonces ese modelo quizás del estudiar y el trabajar me parece que es algo que es muy, muy poderoso. Ustedes siendo canalizadores de fondos, ¿qué crees que es más necesario? ¿Es una cuestión de más dinero o es una cuestión de más eficiencia de ese dinero? Sí, es una buena pregunta esa, porque no, es más eficiencia. Eficiencia del dinero, porque a veces quizás con menos dinero puedes lograr resultados tanto más positivos o concretos o de alto impacto. Nosotros creemos mucho, y es lo que con las organizaciones que trabajamos, que a veces hay modelos que ya están probados, hay metodologías que funcionan, entonces bueno, vayamos por ese lado. No es cuestión de dar la plata o de dar los recursos y tampoco exigir nada a cambio. Me parece que hay que exigir algo a cambio, hay que medir de alguna manera, hay que monitorear, es el trabajo que se hace, y eso es mucho de lo que nosotros hacemos. Nosotros se nos plantea, se nos presenta una propuesta y nosotros la evaluamos y la financiamos, pero pedimos algo a cambio. Digo, más allá de que usen los recursos financieros de la manera que fue acordada, también de que logren resultados que estén más o menos a la vista, ¿no? O sea, en la metodología que usan, sea en el tipo de personal que están contratando. Esa rendición de cuentas básicamente de esa inversión, ¿crees que hace incluso que motiva a generar más donación para esos temas? Sí, yo creo que sí. Y sí, porque digo, todos queremos ver, si tú estás dando, ¿no?, tu dinero, mismo tu tiempo, ¿no?, porque nosotros también trabajamos mucho con el voluntariado, tú querés ver el resultado. Y nosotros eso nos lo tomamos muy, muy en serio, y desde el día cero de Reaching You en el 2001 hasta hoy. O sea, los procesos son los mismos, la devolución que nosotros tenemos de las organizaciones con las que trabajamos, 2 veces por año hay un reporte de uso de fondos. Si hay algo que no nos cierra, vamos a ir atrás de eso, vamos a exigir exigir, ¿no?, o sea, de una manera amigable, que lo fundamenten, y que si no lo pueden fundamentar, o sea, que nos lo expliquen. Pero me parece que eso el donante lo ve con muy buenos ojos. ¿Sí? ¿Por qué crees que en Uruguay parte de las donaciones que se generan se destinan a iniciativas público-privadas? Por ejemplo, el Liceo Jubilar y otros, Liceo Francisco, etc. ¿Por qué crees que en Uruguay todavía es visto como con dudas todas estas iniciativas que tal vez son de liderazgos individuales que se promueven y que lo que buscan es, lo que hace Reaching You, mejorar en definitiva, en cierto sentido, la educación? Yo creo que, a ver, es un tema también de tiempos, ¿no? Si tú pensás, a ver, son iniciativas bastante nuevas. Y venimos de no sé cuántos años donde casi que el único proveedor de educación era el Estado. De a poquito fueron apareciendo las universidades privadas y hoy por hoy están instauradas y nadie va a cuestionar ni que sean buenas o malas, y lo que están haciendo, o sea, creo que están acá para quedarse. Y este tipo de iniciativas también son nuevas, entonces lo nuevo te genera dudas y a veces también la información no está totalmente clara. Y a mí me ha pasado de estar en reuniones donde se habla de Impulso, se habla de Jubilar, se habla de Espiga, se habla de cualquiera de estas iniciativas. Hay gente que no sabe ni lo que son. Digo, para nosotros que estamos en esto es obvio. Estamos ahí, vamos los resultados, vemos que hay una necesidad que no está atendida, si no hay un liceo, ¿dónde van a ir los chiquilines? Entonces, es tiempo, es información, es mostrar resultados. Y también va a haber que ir cambiando de a poco la mentalidad, yo qué sé. Este año tiene unos 25 proyectos en los que están más o menos trabajando entre directos y en donde están asociados también. ¿Cuántos se presentan por año y cómo se hace la selección de en dónde se invierte? Se presentan, el número es variado, se pueden presentar hasta 60, se pueden presentar, o sea, en realidad, como yo digo, siempre la demanda excede la oferta de recursos que nosotros tenemos.
Depende, ¿viste? O sea, pero lo que sí te puedo decir es que se presentan más de lo que nosotros podríamos financiar. ¿Y cómo se hace la selección? La selección, perdón. Tiene que encajar con lo que es nuestra misión, obviamente, con lo que es el foco del tipo de intervenciones o el tipo de programas que nosotros queremos financiar. Después se evalúan, hay filtros primarios donde ya eliminás de repente si está trabajando con una población adulta o si está trabajando en, no sé, plantar árboles para lo que sea. Hay cosas que ya quedan fuera desde el vamos, y después internamente se evalúan, se ranquean, se conoce a la gente que nos trae este proyecto, ¿no? Al equipo de gestión de la institución, se corrobora de repente que lo que nos están planteando tiene sentido, si encaja con otros programas que nosotros tenemos para apalancar esas experiencias. Y esto es, o sea, nosotros fuimos un poco cambiando también estos llamados que eran anuales, lo pasamos un poco a medida que se van presentando y que se van acercando a nosotros, los conocemos, intentamos ir al lugar, o sea, como que a veces un papel no es suficiente y a veces hacerlo en un mes solo nos dimos cuenta que es bastante limitado. Entonces, una vez que cerramos todo ese proceso, ahora, los últimos, generalmente octubre, noviembre, estamos en toda esta evaluación, comparación, aclarar dudas, determinar cuál es nuestro presupuesto para el año que viene y en base a eso definir los programas que en este caso estaremos financiando en el 2018. En ese recorrido seguramente tengan un montón de anécdotas. Estuve viendo por los números, ya llegan invertidos cerca de 8 millones de dólares y dicen de haber impactado en la vida de más de 30.000 niños. Sé de un caso que fue a Nueva York, un alumno del Liceo Jubilar, que terminó estudiando en el Hamilton College. O sea, es un caso de más que éxitos. O sea, terminó estudiando en otro país. Sí. ¿Qué otras anécdotas así tienen de que les devuelva un poco de lo que hacen? Que no sé cómo plantearte una anécdota. El caso de Nicolás Valiente es realmente fabuloso porque, cierto, él se crió, bueno, en Casaballe, estudió en Jubilar, y cuando yo estuve con él el año pasado, que en la previa de la gala, que eran las elecciones en Estados Unidos, te hablaba de los demócratas, de los republicanos, de qué iba a definir la elección como cualquier, o sea, te quiero decir, como mi hijo, ¿no? Entonces, digo, pero ¿por qué? Bueno, porque tuvo las oportunidades que podría haber tenido cualquiera y las aprovechó. Que yo no sé, anécdotas, a ver, el caso bueno, el Liceo Jubilar es una anécdota en sí, porque nosotros entramos con el Jubilar, cumplió 15 años, sí. No igual que nosotros, creo que el año pasado 15 años. Nosotros empezamos a trabajar con ellos cuando hacía 3 años que estaban, o sea, no eran una idea del padre Gonzalo Emilius, y ahora, digo, ya tiene graduados, como vos bien decís, en Estados Unidos estudiando. Tenemos alumnos que también fueron un club de niños que nosotros con el cual trabajábamos, que es Gurizáes, de la obra de Don Orión, ahí enfrente al mercado agrícola, que hoy ella es maestra de alumnos en el lugar donde ella fue una alumna. Las anécdotas son muchísimas, las vidas son miles, pero en la medida que puedas impactar una vida y hay una diferencia, creo que ya es suficiente. ¿Cómo te impactó a ti personalmente? Por ahí leí que cuando fue tu cumpleaños número 40, le dijiste a tus amigos que no querías regalos, que tenías una cuenta para que pusieran plata para donar. Sí, yo creo que, a ver, ¿cómo me impactó? Primero, me hizo ver realmente o sentir de la suerte que yo he tenido, la suerte que la vida me dio, porque como yo digo siempre, o sea, tú naces de un lado, naces del otro, nadie elige dónde nacer. Y me hizo creer firmemente en que cuando tú tenés muchas oportunidades, también tenés muchas obligaciones. Entonces yo siento que hay un deber de dar y de devolver. Cuando cumplí 40, a ver, ¿cuántos regalos te pueden hacer? ¿Cuántas cosas más puedes tener guardadas? Entonces yo pensé, ¿por qué no y que esto es gran parte del espíritu, ¿no? De Reaching You, es el pensar en sumar y que entre todos, digo, podemos ser mucho más. Entonces dije, a ver, abro una cuenta en Habitat, hacemos un colectivo, y bueno, y de hecho con todo lo que mis amigos me regalaron,
construimos un parque de juegos en una de las obras con las que nosotros trabajamos. Hay quienes dicen que en Uruguay, te decía la pregunta porque hay quienes dicen que en Uruguay todo el mundo como que se llena la boca hablando de educación y que en definitiva no importa tanto, no terminan haciendo tanto, es más como del discurso que del hacer. ¿Crees que es así? Sí, la gente, ¿no? Es un término tan genérico, Sí. no sé, o sea, de la gente se llena. La gente, o sea, todos nos podemos llenar la boca de muchas cosas. Es una pregunta difícil de contestar, digo. Yo me parece que se está haciendo mucho, muchísimo. Nosotros, te digo, o sea, lo que ves gente, ves héroes, todos los días son héroes que están remando contra la corriente, con realidades muy complejas. Y nosotros, digo, trabajamos con poblaciones, digo, niños que bueno, que vienen, a veces vienen sin desayunar, bueno, a veces, muchas veces vienen sin desayunar o vienen después de haber presenciado una situación, digo, muy desagradable, y ahí están y la gente cree en ellos, o sea, nosotros creemos en ellos, me parece que la sociedad debería creer en ellos, o sea, son la mayoría de nuestros uruguayitos hoy por hoy están naciendo en esos lugares. Yo creo que como tenemos que abrir los ojos, tenemos que espabilarnos un poco, tenemos que, no sé si llenarse la boca o no, pero esto es una realidad. A ver, un país que no se educa, que no educa a su gente, que no está, nos vamos a quedar afuera. Y no es muy difícil, me parece que es un poquito pensar no en lo inmediato, sino pensar 10, 15, 20 años para adelante y me parece que va a ser difícil hablar y no hacer. En ese futuro, ¿el mayor desafío es la competencia, por eso tecnológico, la innovación y todo eso? ¿O ves otro punto que antes hay que solucionar de base? Hay muchos temas, hay muchos temas. Me parece que estamos viviendo momentos tan convulsionados que están cambiando los paradigmas, se nos va a acabar el agua, hay desastres naturales inesperados, hay mucho odio, hay odios que están resurgiendo, no sé cuál va a ser el... Yo creo que si podemos formar ciudadanos felices, gente completa, asertiva, capaz de enfrentarse a los desafíos que son desconocidos, vamos a estar bien. Bien, muchas gracias. A ti.